El cristalino es una estructura biconvexa que está localizada directamente detrás de la cámara posterior y la pupila. Es uno de los medios refringentes del ojo humano y contribuye a 20 de las 60 dioptrías de capacidad de enfoque total del ojo adulto promedio. A pesar de no ser el mayor elemento óptico del ojo, el cristalino tiene la habilidad de cambiar de forma y configuración en cuestión de milisegundos, para lograr entonces enfocar tanto de lejos como de cerca. Además de esto, es una estructura que carece de inervación y es avascular. Luego de la regresión de la vasculatura hialoidea durante la embriogenia, el cristalino dependerá totalmente del humor acuoso y del humor vítreo para su nutrición. A partir de la vida embrionaria, se encontrará completamente encerrado por una membrana basal, conocida como la cápsula del cristalino. Al nacer, el cristalino mide aproximadamente 6,4 milímetros ecuatorialmente y 3,5 milímetros anterior-posteriormente, y va a pesar 90 miligramos aproximadamente. Ya en un adulto, el cristalino suele medir entre 9 y 10 milímetros en sentido ecuatorial y unos 4 a 6 milímetros en sentido antero-posterior, y va a pesar aproximadamente 255 miligramos. El cristalino va creciendo al pasar de los años. Este crecimiento se acompaña de un acortamiento del radio anterior de la curvatura del cristalino, lo que se pudiese traducir como un aumento en su potencia óptica si este aumento no estuviese compensado por un cambio compensador del gradiente refractivo del mismo a través de la sustancia del cristalino. Este mismo crecimiento impide o dificulta el rápido cambio en su forma. A esta dificultad o el lentecimiento en el cambio de la curvatura del cristalino se le conoce como presbicia. La superficie anterior del cristalino va a medir aproximadamente 9 milímetros horizontalmente y 9 milímetros verticalmente. Vamos a ver que en el centro vamos a encontrar el núcleo y ya más en la periferia la corteza. En la parte entonces más extrema del mismo vamos a ver lo que mencionábamos como la cápsula, que es la membrana basal que va a mantenerse recubriéndole completamente y separándolo del medio. En esta imagen podemos ver una especie de esquema que nos muestra dónde está localizado el cristalino, cómo es su estructura y cómo está fijado a través de un sistema de zónulas. Las fibras zonulares de las cuales está suspendido el cristalino se insertan en la cápsula del mismo, cerca del ecuador, en los lados anterior y posterior de este. Entonces, este sistema de fibras zonulares son las que se van a encargar de mantenerlo en su posición y se van a originar en las membranas basales del epitelio no pigmentado de la pars plana y de la pars plicata del cuerpo ciliar. Cada una de las fibras zonulares va a estar formada por múltiples filamentos de fibrilina que se van a fusionar con la cápsula ecuatorial del cristalino. Cuando el ojo enfoca de lejos, la zónula está sometida a una tensión y la forma del cristalino entonces está relativamente aplanada. Estos cambios los vamos a ver un poco más adelante cuando estemos viendo la acomodación. En esta imagen vamos a poder ver un corte del cristalino que nos permite ver en la parte central su núcleo, un poco más periférico la corteza, la cápsula envolviéndolo y el sistema de fibras zonulares que se encuentra en su ecuador anterior y posteriormente. Estas zónulas van a tener un diámetro variable de entre 35 y 55 nanómetros. Desde el cuerpo ciliar van a cruzar a la cámara posterior en tres grandes grupos: un grupo de zónulas preecuatoriales, un grupo de zónulas ecuatoriales y un grupo de zónulas postecuatoriales. Además de estos paquetes, vamos a tener una especie de grupo de zónulas que se conocerán como zónulas vítreas, que van a atravesar la superficie interior de la región pars plana del cuerpo ciliar y van a dejar un espacio conocido como el canal de Hanover. Entre los paquetes celulares anterior y posterior se va a formar entonces este canal triangular que se extiende hasta el ecuador de la lente. También se va a formar entre la cámara posterior y el paquete posterior de zónulas y aloideas el canal de Petit. A pesar de su elasticidad, las zónulas no parecen contener elastina
ni estar compuestas principalmente de colágeno. Estas estructuras son sensibles a la alfa-quimiotripsina, pero no a la colagenasa. La proteína central de estas es la fibrilina. Además, se han asociado a glicoproteínas como la MACP1 y la MACP2 y tienen además otros componentes como proteoglucano. En esta imagen podemos entonces ver la cápsula del cristalino, que es la membrana basal que le rodea, producto del epitelio del mismo. Esta membrana basal es rica en colágeno tipo 4 y otras proteínas de la matriz, que van a incluir glucosaminoglucanos, laminina, la cual va a estar ausente en la cápsula posterior. También poseerá fibronectina y heparan sulfato. La síntesis de esta cápsula anterior va a estar dada principal y únicamente por el epitelio, y va a ser una membrana basal gruesa que lo va a recubrir durante toda la vida. Sin embargo, su estructura de las diferentes partes del cristalino va a ser distinta, porque en su cara anterior y central, esta va a tener un grosor de 14 micras, mientras que acercándonos más al ecuador, va a tener un engrosamiento de aproximadamente 21 micras. Y ya en la parte posterior, donde carece de epitelio y carece de laminina, va a tener un grosor de solo 4 micras. En este esquema podemos ver toda la estructura del cristalino, incluyendo el núcleo, su corteza y el epitelio. El epitelio del cristalino va a ser una monocapa de células epiteliales que va a recubrir su superficie anterior y que se va a localizar debajo de la cápsula anterior y ecuatorial, y va a ser ausente en la cápsula posterior. Estas células tienen una capacidad metabólica completa y van a poseer la función principal de regular el equilibrio del agua y de iones en todo el cristalino. Las caras basales de las células están en contacto con la cápsula del cristalino sin puntos de unión especializados. Sus vértices miran hacia el interior del cristalino sin prácticamente ningún tipo de espacio intercelular. Cada una de estas células va a contener un núcleo prominente, pero con relativamente pocas organelas citoplasmáticas. Las diferencias regionales del epitelio del cristalino son importantes porque en la zona central del mismo se encuentra una población estable de células, cuyo número va disminuyendo lentamente con el envejecimiento, mientras que en la zona intermedia hay unas células de menor tamaño que muestran mitosis ocasionales. Pero ya en la periferia hay unas hileras meridionales de células preecuatoriales cuboideas que forman la zona germinativa del cristalino. Aquí las células van a experimentar división mitótica, se van a alargar en dirección anterior y posterior y van a formar las fibras celulares diferenciadas del cristalino. En el cristalino humano, la división celular continúa durante toda la vida y es responsable del crecimiento continuo del mismo. Estas células, luego de la facomulsificación, las germinativas, pueden dar lugar a una opacificación capsular que posteriormente va a darse como consecuencia de la proliferación y migración de células aberrantes. En esta imagen podemos ver un poco mejor cómo se disponen tanto la cápsula como el epitelio subcapsular. De igual manera, podemos ver la corteza del núcleo y podemos ver entonces que esta corteza es una parte de fibras, aparte de la monocapa de células epiteliales de la superficie anterior, que va a formar el resto de las estructuras del cristalino. Estas van a ser células acintadas muy largas y todas las fibras se van a formar entonces a partir de las mismas células epiteliales que se encuentran en el ecuador del mismo. Van a ir depositándose una encima de la otra, por lo que las más externas van a ser las más jóvenes de todas. Por lo que la estructura del cristalino se puede equiparar a los anillos de crecimiento de un árbol, en el que las células más antiguas están en el centro, con capas o cortezas cada vez más jóvenes de células o fibras hacia su periferia. Estas fibras van perdiendo organelas según van aumentando su diámetro anteroposterior y según van encintándose. Al contrario entonces de lo que ocurre en muchos de los tejidos,
estas fibras no van perdiéndose, continúan agrupándose desde el nacimiento y son parte de la estructura del cristalino durante toda la vida. Por lo que el cristalino va a tener una corteza que va a ser externa, que ya hemos explicado, y el núcleo que se va a encontrar en la parte interna. Este núcleo es parte de las masas de fibras que se forma en el momento del nacimiento y entonces va a agruparse centralmente. Cuando las fibras se han elongado por completo y forman suturas en cada uno de los extremos con fibras que se han elongado desde el lado opuesto del cristalino, van entonces a convertirse en fibras maduras con diferenciación terminal. Sus núcleos van a desintegrarse y van a perder casi todas sus zónulas y organelos. Las suturas del cristalino van a formarse como una interdigitación de los extremos anteriores y posteriores de las fibras fusiformes. En el cristalino fetal, esto forma la sutura anterior en forma de Y y la sutura posterior en forma de Y invertida. A medida que se envejece, se van añadiendo más y más ramas a la sutura y se van formando nuevos puntos de ramificación que corresponden a la aparición de una nueva zona óptica de discontinuidad. Este proceso va a producirse de manera bastante reconocida y por mecanismos, y se sabe que es necesario para una correcta estructura del cristalino. El cristalino va a estar compuesto por membranas y proteínas. Estas membranas van a ser estables y rígidas, van a poseer amplios ácidos grasos saturados y van a tener un coeficiente colesterol fosfolípidos. Vamos a tener la esfingomielina que va a contribuir al empaquetamiento, pero el principal lípido va a ser el colesterol, el cual va a ser neutro. Al envejecer, entonces, vamos a ver un cambio en el coeficiente proteínas lípidos y un cambio en el coeficiente colesterol fosfolípidos. Probablemente esta es la estructura con mayor contenido de proteínas, con un 33% de su peso húmedo. Estas tienen una fracción hidrosoluble, que son las cristalinas. Estas son proteínas intracelulares, mientras que tenemos una fracción no hidrosoluble. Cristalinas van a ser alrededor del 90 al 95% de las proteínas del cristalino, y estas le van a conferir las propiedades de transparencia y de refringencia a la misma. Las otras proteínas van a ser entonces enzimas y proteínas reguladoras en el epitelio y en las fibras inmaduras. Las cristalinas, a su vez, van a ser una gran familia que se van a dividir en grupos de cristalinas alfa, cristalinas beta y cristalinas gamma. Estas son proteínas que van a ser muy estables porque le van a conferir la estructura al cristalino, y su función es evitar la desnaturalización completa y la insolubilización de otras cristalinas, por lo que no deben formar grandes agregados y deben mantenerse solubles en condiciones de gran empaquetamiento. Las de mayor concentración van a ser las cristalinas alfa, que van a ser proteínas del choque térmico, y su expresión va a ser inducida por el calor. Se considera que son proteínas chaperonas que acompañan a otras proteínas que inician el proceso de desnaturalización y lo impiden o lo retrasan, por lo que se puede decir que tienen una función antiagregante. Proteínas del grupo beta y del grupo gamma se expresan durante las primeras fases del desarrollo, por lo que se concentran en el núcleo con mayor concentración. Insolubles, que van a dividirse a su vez en solubles en urea e insolubles en urea. Las solubles en urea son mayormente proteínas citoesqueléticas como la actina, la bimentina, la filenzina y la faquinina, que solo se encuentra en el cristalino. Estas van a proporcionar soporte, organización y motilidad. Ya dentro de las insolubles vamos a tener la proteína intrínseca mayor, que es una aquaporina. Esta es una proteína bastante importante, ya que va a regular el transporte de agua. La mayoría de cambios que ocurren en estas proteínas van a darse por la formación y acumulación de modificaciones oxidativas que van a contribuir a la formación de enlaces cruzados
y pigmentación. Dentro de las funciones del cristalino están mantener su propiedad refractiva, que va a ser el resultado de la elevada concentración de proteínas cristalinas que existen en su citoplasma, así como en la curvatura de sus superficies. A pesar de que las cristalinas se acumulan en concentraciones 3 veces superiores a las habituales, esta misma concentración hace que haya un índice de refracción distinto a los del líquido que rodean al cristalino, por lo que la luz lo va a atravesar directamente y lo va a hacer a través de una estructura regular que tiene una ausencia de orgánulos y que tiene una membrana y una uniformidad, así como escasez de espacio extracelular. El objetivo de su metabolismo es preservar su transparencia. A pesar de esto y de las fuertes condiciones a las que se expone el cristalino, es decir, ser una estructura avascular, debe conseguir energía. Y esta energía se va a conseguir a partir de la glucosa, la cual va a entrar por difusión simple y por difusión facilitada desde el humor acuoso. Esta entonces va a hacerlo a través de la vía de la glucólisis anaerobia, que es la más activa de todas, y va a dar casi todos los enlaces de fosfato. Es una vía que depende de la fosfofructosinasa y es glucolítica. Sin embargo, es la menos eficiente porque esta solo va a dar 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa utilizada. Otra de las vías también es la del circuito de la hexosa monofosfato o vía de la pentosa, pero por esta vía solo se metaboliza el 5% de la glucosa. Esta vía también va a aportar NADP para la biosíntesis de ácidos grasos. Sin embargo, va a existir una tercera vía, que es la vía del sorbitol, la cual lo hace a través de la enzima aldosa reductasa. En esta va a activarse a causa de la estimulación de la vía de la pentosa fosfato, que va a suceder cuando la glucosa en el cristalino se eleva altamente. Además del sorbitol, las cifras de fructosa del cristalino aumentan si éste está incubado en un entorno rico en glucosa. En conjunto, estos dos glúcidos van a incrementar la presión osmótica del cristalino y van a traer agua. Inicialmente, las bombas del cristalino, dependientes de energía, van a compensarlo, pero finalmente van a verse desbordadas y vamos a tener como resultado una tumefacción de las fibras, una desestructuración de la arquitectura citoesquelética normal del cristalino y finalmente una opacificación del mismo. El cristalino va a verse expuesto a diversos tipos de daños. Frecuente va a ser el daño oxidativo, porque la actividad metabólica normal va a generar radicales libres, igual que habrán agentes externos como la energía radiante, que puede dañar la estructura de este. ¿Por qué? Esos son reactivos que no tienen una gran cantidad de oxígeno con el cual interactuar directamente con la estructura del cristalino, es decir, con sus fibras, por lo que van a contribuir a la opacificación. Vamos a ver que dentro de las sustancias que van a contribuir al daño oxidativo, vamos a tener el peróxido lipídico, el dialdehído malónico y los radicales libres. Sin embargo, de igual manera, va a haber una especie de sistema que va a encargarse de la protección del cristalino. Dentro de este sistema vamos a tener el ácido ascórbico, el glutatión perioxidasa, que va a disminuir el daño frente a los radicales libres. Vamos a tener la catalasa y también la vitamina E. El cristalino está menos hidratado y tiene mayores niveles de iones de potasio y de aminoácidos que los líquidos que le rodean, que son el humor acuoso y el vítreo. Por el contrario, va a contener menores niveles de iones de sodio, de iones de cloruro y agua que el entorno circundante, por lo que el cristalino debe mantenerse en un equilibrio constante. Este equilibrio catiónico entre el interior y el exterior va a ser el resultado de sus propiedades de permeabilidad de sus membranas celulares y de la actividad de las bombas de sodio y potasio. Habrá una combinación de transporte activo y permeabilidad de la membrana, que a menudo se va a llamar como sistema de bomba-fuga de la lente. Según esta
esta teoría, el potasio y otras moléculas como los aminoácidos se van a transportar activamente al interior del organismo a través del epitelio y luego se van a difundir pasivamente con la concentración de gradiente a través de la parte posterior de la lente, donde no hay mecanismos de transporte activo. Por el contrario, el sodio va a fluir por la parte posterior de la lente con el gradiente de concentración y luego el epitelio a través de la bomba lo va a intercambiar activamente por el potasio. En apoyo de la teoría de la bomba y fuga, se encontró un gradiente antero-posterior para ambos iones. El potasio se concentró en el cristalino anterior y el sodio en el cristalino posterior. La mayor parte de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa se encuentra en el epitelio del cristalino y en la corteza cortical de sus células fibrosas. Los mecanismos de transporte activo van a perderse si la cápsula y el epitelio adjunto se eliminan del cristalino, pero no si la cápsula sola se elimina mediante enzimas. Vamos a ver ahora la acomodación, que es un mecanismo por el cual el ojo cambia el enfoque de imágenes remotas hacia otras más cercanas y que se debe a un cambio en la forma del cristalino, motivado por la acción del músculo ciliar sobre las fibras sonulares. La sustancia del cristalino resulta más maleable durante la infancia y los primeros años de vida. Ya más tarde, con el paso del tiempo, va perdiendo paulatinamente su capacidad para alterar su forma. Ya después de los 40 años, la rigidez del núcleo del cristalino reduce clínicamente la acomodación, puesto al que el núcleo ya esclerótico no puede abombarse hacia adelante ni modificar significativamente su curvatura anterior como en otras épocas. En investigaciones recientes se ha comprobado que la dureza o rigidez del cristalino aumenta más de 1000 veces a lo largo de toda la vida. Sin embargo, ¿cómo sucede estos cambios? La mayor parte del cambio acomodativo del cristalino ocurre en su superficie central anterior. La cápsula en su porción central, como ya vimos en la parte de la estructura, es más delgada que en la periferia y las fibras celulares anteriores se insertan algo más cerca del eje visual que las sonulares posteriores, lo que va a determinar una protrusión central anterior con la acomodación. La curvatura de la cara posterior del cristalino apenas va a variar durante este proceso. Vamos a ver que va a sobresalir dorsalmente en la misma magnitud en que haya un margen en la tensión sonular. El músculo ciliar, que es el anillo, que cuando se contrae ejerce un efecto contrario al que de forma intuitiva cabría esperar de un esfínter. Cuando un esfínter se contrae, suele apretar su contenido. Sin embargo, cuando el músculo ciliar lo hace, el diámetro del anillo muscular se reduce, lo que va a provocar una tensión sobre las fibras sonulares y esta tensión va a ser menor. En consecuencia, el cristalino se hace más esférico. Cuando se contrae este músculo, aumenta el espesor axial del cristalino, disminuye su diámetro y se eleva su potencia dióptrica para producir la acomodación. Cuando el músculo ciliar se relaja, la tensión sonular aumenta, el grosor del cristalino disminuye y su potencia dióptrica es menor. La respuesta de acomodación se estimula por el tamaño y la distancia de los objetos, ya sean conocidos o aparentes, así como por su borrosidad, la aberración cromática o la oscilación continua del tono muscular. El proceso de acomodación está mediado por fibras parasimpáticas del tercer par craneal o nervio motor ocular común. La amplitud de la acomodación es el grado de variación de la potencia refractiva ocular producida por la misma. Como ya hemos visto, disminuye con el envejecimiento. Los adolescentes suelen mostrar una acomodación de 12 a 16 dioptrías, mientras que los adultos de 40 años solo cuentan con 4 a 8 dioptrías de acomodación. Ya a partir de los 50 años, esta disminuye hasta menos de 2 dioptrías. El cristalino va a formarse de manera muy pronta en la vida embrionaria. Hacia los 25 días de gestación van a haber 2 evagenaciones laterales llamadas vesículas ópticas que van a surgir del prosencéfalo o del diencéfalo. Conforme van aumentando de tamaño y se extienden hacia los lados, estas vesículas ópticas van a acabar por entrar en un estrecho contacto y adherirse al ectodermo superficial, que es una capa única de células cuboidales, creando 2 placas a cada lado de la cabeza. Las células ectodérmicas que recubren las vesículas ópticas se vuelven cilíndricas hacia los 27 días de gestación,
formando la placoda cristalina. Esta zona de células es gruesa y va a ser posteriormente parte del desarrollo del cristalino a través de ciertos factores de crecimiento como los de la familia de la proteína morfogenética ósea. Ya a los 29 días de gestación aparece una especie de invaginación en la placoda del cristalino que se conoce como fosita cristalina. Esta fosita se profundiza e invagina para formar entonces la vesícula cristaliniana. Esta vesícula, según se va invaginando, va a ir dejando un tallo de células que la va a conectar con el ectodermo superficial y va entonces a irse generando una muerte celular programada o apoptosis, lo que va a hacer que las células lenticulares se separen del ectodermo superficial. Va a haber una esfera resultante que va a ser una sola capa de células cuboidales rodeadas de una membrana basal, lo que más adelante conocemos como la cápsula del cristalino. A esa estructura se le va a conocer, tal y como hemos dicho, como vesícula cristaliniana. Su momento de formación a los 30 días, esta va a tener un diámetro aproximado de 0,2 milímetros. Vamos a ver entonces que al mismo tiempo que se forma esta vesícula cristaliniana, van a ir formándose las fibras primarias del cristalino y de su núcleo. Como ya hemos dicho, esto lo que va a suceder es que el epitelio va a ir perdiendo sus orgánulos y va a ir acintándose, es decir, creciendo en sus extremos. Estas fibras van entonces, cuando terminan su crecimiento, a unirse con los extremos de las fibras opuestas y van a ir formando las suturas que ya conocemos. Vamos a ver entonces que el cristalino durante la vida embrionaria va a tener una vascularización. Hacia el primer mes de la gestación, la arteria hialoidea que entra en el ojo por la papila óptica se va a ramificar y va a crear una red de capilares, la túnica vascular del cristalino en la cara posterior de la cápsula. Estos capilares van a continuar creciendo hacia el ecuador del cristalino, donde se van a anastomosar. Van entonces a unirse con una segunda red capilar llamada membrana pupilar anterior, que deriva de las venas ciliares y va a cubrir la cara anterior del cristalino. Hacia la 9ª semana de gestación, la red capilar que rodea el cristalino ya está totalmente desarrollada y desaparece mediante un proceso ordenado de muerte celular programada poco antes de nacer. Si esta persiste, entonces se va a formar una pequeña opacidad o franja llamada mancha de Mittendorf en la cara posterior del cristalino. En otras ocasiones se van a observar restos de la membrana pupilar en forma de bandas pupilares. Muchísimas gracias.